Hola amigos, hoy os traigo un nuevo episodio de la serie Expedientes X en busca de la verdad. Y en el episodio de hoy vamos a profundizar en esa verdad. El capítulo de hoy lo he titulado Las interioridades del Majestic 12. Antes de comenzar ese capítulo, quiero aclarar que es mucha información y por tanto voy a hacer como mínimo 2 vídeos sobre el tema. Este primero titulado Las interioridades del Majestic 12. Bueno, como todos sabéis, yo soy el francés y esto es el canal Planeta Erra. Bueno, pues comenzamos con el vídeo de hoy. Las interioridades del Majestic 12. Anatomía de un grupo de poder y de los documentos más desconcertantes del siglo. En 1987, el investigador Jaime Sandera recibió unos documentos sobre las actividades de un grupo secreto, denominado Majestic 12, compuesto por 12 miembros que dependían exclusiva y directamente del presidente de Estados Unidos. Es decir, que todo lo que ellos averiguaban, todo, informaban al presidente. Su radio de acción era toda la problemática relacionada con el fenómeno ovni y especialmente las estrategias vinculadas al tratamiento y al estudio de tecnología y restos orgánicos de procedencia extraterrestre, recuperados tras accidentes de ovnis. Debo aclarar, llegados a este punto, que tales accidentes eran en realidad naves derribadas por otras naves. Cuando se divulgó la noticia de la existencia de tales documentos, se percibió inmediatamente un notable desconcierto entre los investigadores, en su mayoría incrédulos y perplejos por diversas razones. En primer lugar, la información contenida en los documentos, 5 páginas más anexos, era realmente sorprendente. En segundo lugar, su procedencia era desconocida, al haber sido recibidos por Sandera en copia conforme, no fotocopia, de fuente anónima. Por último, implicaban a las primeras autoridades estadounidenses, proyectando una sombra realmente siniestra sobre la historia nada cristalina de la inteligencia del país y de sus conexiones ocultas con los sistemas de poder que durante más de 40 años habían gestionado todo lo relacionado con los ovnis. Los documentos, marcados como Top Secret Magic AS Only, creo que lo pronuncio bien, bueno, mi inglés es un poco chapuza, pero bueno, espero que se me entienda. Traducido sería algo así como solo para mirar o solo para tus ojos y por consiguiente no fotocopiables, sino solo transcribibles y presentados como información de seguridad nacional, en copia única. Contenían el informe detallado sobre la operación Majestic 12, preparado para el presidente Dwight Eisenhower.
La fecha que aparecía en la primera página era 18 de noviembre de 1952. Se trataba, en definitiva, de información muy reservada sobre un acta preliminar redactada por el almirante Hillenkoetter, que fue el primer director de la CIA y que podía considerarse como la introducción al tema. Llegados a este punto, quisiera comentaros que el presidente Eisenhower tuvo contacto con Asket de Temer, Pleiadiana, quien le propuso que no continuara con la carrera nuclear, a lo que el presidente hizo caso omiso. Creo que todavía circula por YouTube una entrevista que le hicieron a Laura Eisenhower, su hija, y que en la actualidad es una activista. Pero sería bueno que buscarais la entrevista. Laura dice cosas muy interesantes. Claro que está en inglés. Bueno, pienso que si ponéis el traductor o subtítulos... Bimba, quieta. Bueno, continuamos. El grupo Majestic 12 se habría constituido por orden ejecutiva especial y clasificada del presidente Truman el 24 de septiembre de 1947, por sugerencia del doctor Vannevar Bush. Bimba, ya se ha ido. Por sugerencia del doctor Vannevar Bush y del secretario de Defensa, James Forrestal. Vaya hombre, por aquí tenemos un Bush. ¿Casualidad? Bueno, dejémoslo ahí. Aparecía a continuación la lista de los 12 miembros. En la tercera página se resumía el problema OVNI a partir del avistamiento de Kenneth Arnold del 24 de junio de 1947. Desde los centenares de avistamientos posteriores hasta el estallido de un objeto no identificado en una remota región de Nuevo México, 75 millas, unos 120 kilómetros, al noroeste de la base aérea militar de Roswell, hoy Walker Field. Bueno, paso ahora a comentar la lista de los miembros. Miembros del Majestic 12 en la época del accidente de Roswell. Almirante Roscoe Hillenkoetter, 1947-1950. Primer director de la CIA. Dr. Vannevar Bush, presidente de la Comisión Nacional de Defensa e Investigación. Presidente de la Oficina de Investigación Científica y Desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial. 1945-1948, presidente de la NACA, más tarde NASA. James Forrestal, 1945-1947, ministro de Marina. 1947 a 1949, ministro de Defensa. General Nathan Twining, 1945 a 1947, comandante de la Air Material Command de Wright-Field. General Hoyt Vandenberg, jefe de la inteligencia militar para el Departamento de Guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Segundo director de la CIA, 1947, jefe del Air Staff. Dr. Detlef Bronk, investigador de biofísica. Miembro de la Comisión Científica de los Laboratorios Nacionales de Brookhaven,
presidente de la Academia Nacional de Ciencias, presidente de la Johns Hopkins University, 1946 a 1950, presidente del National Research Council. Dr. Jerome Hunsaker, director de los departamentos de Aeronáutica e Ingeniería Mecánica del MIT, Massachusetts Institute of Technology. 1941 a 1956, presidente del NACA. Bimba, 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 toma, perdóname un momento. Echadita, y cálmate. Cálmate, ¿qué quieres? ¿Quieres salir? Sale un rato, respira. Hala. Bueno, ¿por dónde íbamos? A ver. Esto es lo que tiene no tener un cuarto insonorizado. En fin. Así. Sidney Souters, director de la CIA, 1947 a 1950, secretario ejecutivo del Congreso de Seguridad Nacional, asesor especial de Truman. Gordon Gray, que no tiene nada que ver con lo de la famosa novelita de las 50 sombras de Grey. Gordon Gray, 1947-1949, subsecretario de Defensa, presidente del Psychological Strategy Board de la CIA. Donald Menzel, que ya... el famoso Donald Menzel, del que ya he hablado en otros vídeos anteriores, profesor de astrofísica en la Universidad de Harvard. 1946 a 1949, presidente del Departamento de Astronomía. Así se explica que tuviera la cabeza en las nubes. General de división Robert Montague, 1946 a 1947, comandante del área militar que incluye el White Sands Proving Group, base de misiles. Lloyd Bergner, 1946 a 1947, secretario ejecutivo del Comité para la Investigación y el Desarrollo. La recuperación del platillo volante. El informe proseguía. El 7 de julio que se había organizado una operación que había conducido a la recuperación de los restos del objeto caído y de 4 de sus ocupantes. Al parecer aquí hay un error u omisión, porque según tengo entendido, los cuerpos recuperados en Roswell habían sido 5 y no 4. Fallecidos todos ellos y en avanzado estado de descomposición. Otra inexactitud, por no decir mentira. Quiero hacer un añadido llegados a este punto. Como ya dije en la serie de vídeos dedicados al caso Roswell, el secreto de Estado, caso Santilli, la telaraña, los extraterrestres encontrados aún vivían cuando llegaron los soldados y se adueñaron de la situación. No se encontraban en avanzado estado de descomposición, como dice un poco más arriba. En eso miente el informe. Los extraterrestres murieron por sus heridas y porque un extraterrestre no puede resistir mucho tiempo en la Tierra sin un dispositivo adecuado. Es por eso que los encuentros suelen ser breves. Perdonad un segundo. Ay, señor. Bueno, a ver, ¿por dónde íbamos? Hoy parece que la nave se está moviendo un poco más de la cuenta. Vamos a ver. Hemos pasado un poco de turbulencia. Sigue el informe.
Tras su transporte e instalaciones secretas, perdonad. Vale, continúo. Tras su transporte a instalaciones secretas, se había divulgado una historia de ocultación, según la cual el objeto era un globo sonda para estudios meteorológicos, que se había salido de ruta. Sí, claro, un globo sonda, y mi abuela en el riñón tenía escondida la piedra filosofal. Venga, vamos. Vamos bien, vamos por buen camino. En la cuarta página se exponían las conclusiones preliminares en relación con el hallazgo. El disco era un vehículo volante de reconocimiento de corto radio y las criaturas sometidas a autopsia por el Dr. Defle Bronk del Majestic 12, como ya hemos visto en la lista que he leído más arriba, habían resultado ser de aspecto similar al hombre, aunque sus procesos bioevolutivos no correspondían a los de la especie Homo sapiens. Bueno, eso de Homo sapiens, eso está por comprobarse. En consecuencia, Bronk había sugerido adoptar como término para definir a estos seres la expresión entidades biológicas extraterrestres, o EB. Por otro lado, se baraja la hipótesis de que procedieran del planeta Marte, a pesar de que el profesor Donald Menzel propusiera la hipótesis de su origen en planetas de otro sistema solar. Entre los restos se había descubierto una extraña escritura jeroglífica que no había sido posible descifrar. Vamos, esto no han descifrado ni los jeroglíficos egipcios ni los mayas. ¿Cómo van a descifrar lo que viene de otro planeta? Para morirse de risa. Tecnología alienígena. Primero quiero aclarar que la palabra alienígena no se refiere a un monstruo, sino que significa extraño, extranjero, venido de fuera. En el informe se ponía asimismo de manifiesto la imposibilidad de determinar el sistema de funcionamiento del disco, carente de alas, alerones, propulsores, reactores o cualquier otro mecanismo semejante a un motor, que en este caso podría haber resultado completamente destruido en el accidente. El informe en todo momento habla de accidente, aunque ya dije que no fue accidente. Mis fuentes me confirmaron que otra nave había atacado a la que acabó estrellándose. En la página 5 se especificaban algunos de los procedimientos de seguridad activados a raíz del accidente. En resumen, el mecanismo de información se limitaba a los dos individuos pertenecientes a la División de Información del Mando de Materiales Aéreos, con sede en Wright-Patterson, que actuarían como conexión entre el proyecto SIN, posteriormente el proyecto Grudge, y el Majestic 12. Los canales podrían transmitir solo ciertas informaciones concernientes al problema OVNI, y no todas. También en el proyecto posterior, denominado Blue Book, pues también pasaba lo mismo. En el informe se mencionaba un segundo accidente, ocurrido el 6 de diciembre de 1950, en una zona entre el Indio y Guerrero, a lo largo de la frontera entre Texas y México. Sin embargo, el objeto accidentado había quedado reducido a cenizas. Las conclusiones del informe eran las siguientes. Las implicaciones para la seguridad nacional tienen una importancia fundamental, aunque se desconocen los motivos de la presencia de estos visitantes. Por último, ante un aumento de actividades OVNI, se requiere la adopción de todas las medidas necesarias para circunscribir el interés del público, evitar que cunda el pánico y mantener un estado de alerta continuo.
Perdona un segundo. Necesito cargar baterías. Bueno, continuamos. Watergate cósmico. Relación con los documentos... perdona un segundo, que me he perdido. Esto pasa a menudo. En relación con los documentos, porque... No. Perdona, tengo que buscar en mis archivos un segundo, porque esto es un poco complicado a veces. Aquí son muchas horas de trabajo y la verdad esto es... Ah, sí, aquí, ya lo he encontrado. Perdona, disculpa que esto es... leo del papel porque a veces la memoria o el guión que tenía preparado pues fallan, ¿no? A ver, leo textualmente del papel. Dice, las reacciones oficiales del lado gubernamental con relación a los documentos fueron, a partir de 1987, de negación, al considerarse que se trataba de falsificaciones. Vale, esta es la parte que quería leer que no encontraba... Vale. Y continuamos. El principal defensor de dicha hipótesis fue el debunker o desacreditador por excelencia. Perdón. Impa, cálmate. Cálmate, que ya está, ya se ha ido. Se ha ido a la playa ya. Va. El principal defensor de dicha hipótesis fue el debunker o desacreditador por excelencia, el periodista aeronáutico Philip Klass, quien entabló una encendida disputa, de la que saldría perdedor, muy bien que lo estuvo, con el físico nuclear canadiense Stanton Friedman, para quien el informe dirigido al presidente Eisenhower era totalmente auténtico en sus contenidos, aun tratándose de un documento reproducido y por consiguiente no original. Friedman presentó al respecto una impresionante cantidad de pruebas documentales en su mastodóntico informe final sobre la Operación Majestic 12, publicado por el Fund for UFO Research, el FUFOR, en abril de 1990. Las investigaciones de Friedman, llevadas a cabo con el material de archivos nacionales estadounidenses, privados, militares y académicos, le convencieron de la autenticidad de los documentos. La teoría de Friedman, en síntesis, cuestionaba la autenticidad de los propios componentes del grupo, cuyas credenciales y declaraciones de secretismo constituían en aquellos tiempos la prueba de un Watergate cósmico. Oculto en los dobleces del poder. Dada la naturaleza de los papeles, analizarlos desde un punto de vista lingüístico se convirtió en una necesidad. Así pues, se invitó a participar al profesor Roger Westcott, antropólogo de la Drew University de Wisconsin. Los resultados certificaron que eran documentos auténticos en sus contenidos, al margen de imprecisiones formales justamente detectadas por algunos críticos, entre ellos Klass. Vale, Bimba. Bimba, si no es nada.
Bimba, solo era un cometa que pasaba por delante de la nave. Ya está, ya se ha ido. De manera que si hubiese una invasión extraterrestre, estos cerebritos se pondrían a discutir sobre si el papel higiénico es auténtico o es una copia de una copia. Pues arreglados vamos si los extraterrestres fueran no benevolentes. Fuga de datos. Es factible formular la hipótesis de que la difusión de estos documentos, así como del posterior manual de operaciones, fuera fruto de una fuga de datos de archivos reservados, quizá de la CIA, como siempre la CIA por medio. Para algunos investigadores se trata de una difusión instrumental, precisamente porque los documentos fueron dados a conocer por personajes del mundo de la inteligencia, como Jaime Sandera y William Moore. Es posible que los encargados de transcribir y enviar los documentos fueran los agentes Richard Doty y Robert Collins, conocidos con los nombres en código de Falcon y Condor, de los servicios de información estadounidenses. Por consiguiente, cabe preguntarse si los documentos podrían formar parte de un plan de difusión programática y gradual de informaciones reservadas en relación con las más candentes cuestiones dentro del fenómeno ovni. Evidentemente parece ser así, sobre todo si se tienen en cuenta algunos aspectos que expondremos a continuación. Las consecuencias a corto plazo del incidente de Roswell se caracterizaron por una intensa actuación por parte de los servicios secretos. Se ordenó cercar las zonas del crash de donde cayó el aparato, intimidar a cientos de testigos, acallar a todos los organismos de prensa, recuperar el disco y sus ocupantes, enviar los escuadrones a otros lugares, estudiar los cadáveres después de someterlos a disección y autopsia para su posterior conservación en instalaciones secretas y, por último, imponer el silencio a los numerosos militares que habían participado en el rescate. En teoría, todo ese mecanismo se puso en marcha en no más de una semana y, además, apenas solo 15 días antes, se había hablado públicamente de platillos volantes, con el avistamiento oficial de Kenneth Arnold. No obstante, resulta difícil creer que los servicios de inteligencia de Estados Unidos lograran, sin saber nada sobre el tema y en tan poco tiempo, ocultar el primer contacto alienígena de la historia. Primer contacto documentado, claro. Creando un cover-up que duraría casi 50 años. Cuando en esos mismos días y en el curso de un experimento secreto con las V-2 alemanas, los militares lanzaron por error un misil sobre una ciudad mexicana, a pesar del secreto impuesto por el gobierno para conjurar una crisis internacional. La noticia salió a la luz e incluso terminó en los libros de historia. Si no se había logrado mantener en secreto la caída de un misil, ¿cómo fue posible borrar un suceso tan llamativo como la caída y recuperación de una nave extraterrestre, publicado en grandes titulares en la prensa internacional el 8 de julio, tras el comunicado de prensa emitido por Walter Haut? Lo sabían ya todo. Solo hay una explicación. En julio de 1947, el gobierno de Estados Unidos no solo sabía ya mucho sobre los ovnis, sino que contaba con un escuadrón de intervención urgente para la recuperación en caso de crash o impacto. Se trataba de algo más que una simple hipótesis. Si consideramos las declaraciones del cámara Jack Barnett, supuestamente realizadas a Ray Santilli, aquel habría filmado algo que tuvo lugar antes que el caso Roswell, en la zona de Socorro, después de un accidente registrado a finales de mayo, antes del avistamiento de Kenneth Arnold. Se deduce de todo ello que los servicios de inteligencia habrían tenido mucho tiempo para organizar un equipo de intervención urgente capaz de ocultar otros posibles accidentes
y de acallar a los testigos. En 1947, bajo la presidencia de Harry Truman, se constituyó la CIA, Central Intelligence Agency, a partir de dos organizaciones ya existentes, la OSS, Office of Strategic Service, y el Central Intelligence Group. La OSS tenía la misión de recuperar armas secretas volantes, como las V2, por lo que sus hombres habrían actuado a la perfección en la recuperación de los discos volantes. Quizá después del crash de Magdalena, los servicios secretos creyeron que no se hablaría ya nunca más de ovnis. Esperanza vana. El caso Arnold y el posterior accidente de Roswell, accidente entre comillas, convencerían al gobierno de que la cuestión ovni no estaba en absoluto escondida y olvidada. Nacía el grupo Majestic 12. Los documentos Majestic han sido y siguen siendo el centro de una dura polémica sobre su autenticidad. Sin duda alguna, dichos papeles, extraídos de copias recibidas de forma anónima por el ufólogo Jaime Sandera, son una creación moderna, pero realizada a partir de un documento original que no ha sido posible obtener. A esta conclusión se ha llegado analizando detalladamente la lista de los componentes del Majestic. Los 12 se conocían entre sí, habían trabajado juntos y, sobre todo, debían estar todos implicados en secreto en las cuestiones ovni. Vannevar Bush, estrecho colaborador en 1947 del profesor Edward Condon, que sería más tarde famoso por un informe anti-ovni encargado por la USAF para zanjar la cuestión, era el organizador del Organismo de Investigación Espacial estadounidense. Nathan Twining era jefe del Air Material Command en Wright-Patterson en 1947, la base donde se dice que fue ocultado el ovni de Roswell, aunque a decir verdad y por la información que a mí me llegó, fue llevado al Área 51. Y en septiembre fue autor de una carta a la Comandancia General de la USAF, en la que confirmaba la existencia de los discos. El general Hoyt Vandenberg fue quien frenó el proyecto SIN, y su nombre está ligado a un célebre informe Top Secret sobre los ovnis. El doctor Detlef Bronk era el único de confianza de los servicios secretos. Era el clínico de confianza de los servicios secretos. En 1954 fue ascendido a la cúpula de la Atomic Energy Commission de Bush, Condon y Edward Teller. Lloyd Bergner fue el principal animador de las investigaciones denominadas más tarde SETI, que arrancaron del proyecto OZMA. Sidney Sowers controlaba el espacio. Sidney Sowers controlaba el espacio aéreo mexicano. El almirante Roscoe Hillenkoetter había sido director de la OSS, la futura CIA, durante la guerra. El general Robert Montague era responsable de la base de Albuquerque. El doctor Jerome Hunsaker era el experto aeronáutico de confianza de Bush. Gordon Gray era el responsable de seguridad del presidente Truman. Y por último, el general James Forrestal, cuyo nombre está ligado al Pacto Atlántico, se suicidó en 1949, obsesionado con los ovnis. Le sustituyó el general Walter Bedell Smith, que fue el alma del jurado Robertson, que frenaría el curso de las investigaciones sobre ovnis en 1953. Friedman, padre de los documentos. El físico nuclear Stanton Friedman dedicó más de 15 años de trabajo al caso Roswell y más de 10 a los documentos clasificados como Majestic 12. Su investigación
orientada a confirmar la autenticidad de los documentos, fue muy meticulosa. Hoy ofrece la prueba de que, tras el relato del accidente de Roswell y la posterior recuperación de una nave alienígena en el desierto de Nuevo México en 1947, se ocultaba una realidad más desconcertante: el hecho de que el entonces presidente Truman diera la orden de organizar un equipo de expertos que formaban parte de la cúpula del aparato militar, de la inteligencia, de la industria, de las finanzas y de las comunicaciones, personas que debían ocuparse directamente del problema de los platillos y de sus ocupantes. Las actividades de este grupo, encubiertas por códigos de seguridad impenetrables, se mantuvieron en secreto durante más de 4 décadas y subsisten todavía hoy bajo otras apariencias. Perdón, un segundo. Quería mostraros una cosa, porque a veces hay gente que me dice, bueno, ¿y de dónde sacas toda la información? Como es lógico, no voy a revelar todas mis fuentes. No revelaré mis fuentes porque es algo que, bueno, ya sabéis aquello de que se dice el pecado, pero no el pecador. Pero sí que os puedo mostrar algo, a ver cómo lo cojo para que se vea claro en la pantalla. Os voy a mostrar algo. Aquí está. Esto es una copia de lo que estoy hablando. Estos son los famosos documentos de los cuales estoy hablando. Esto. Así que aquí no hay invención ninguna. Y sobre estos documentos hay unas líneas, os las leeré ahora, con permiso, a ver. Dice, los documentos principales, clasificados como top secret, preparados para el presidente Eisenhower. Las palabras "eyes only" indican que el material podía únicamente ser leído por las personas que tenían acceso a la operación y no podía ser de ninguna forma reproducido. Bueno, por supuesto, esto que os he mostrado es una copia que me ha llegado de los documentos. Vale, no son los originales, claro está. Eso no me lo podían mandar a casa. Bueno, lógicamente esos están bien archivados. Bueno, continuamos. ¿Un código lingüístico alienígena? No obstante, el componente más interesante del Majestic fue el astrónomo Donald Menzel, quien en los días del crash de Roswell se ocupó por encargo de Vannevar Bush de tareas secretas precisamente en Nuevo México, tal y como refiere Jan Seider en el libro Ultra Top Secret, examinando una correspondencia privada con el presidente John Fitzgerald Kennedy. A continuación, Menzel destacaría entre los principales exponentes del sistemático debunking. El debunking es desprestigiar la información y la gente que no, debunking. Se descubrió que en julio de 1947 el ejército había dispuesto en el desierto de Nuevo México toda una batería de cañones antiaéreos. ¿Es posible que tras 1 o 2 accidentes de ovnis consecutivos el gobierno temiera un retorno quizá agresivo de los alienígenas? Las alternativas eran 2.
o luchar de aquí la presencia de posiciones armadas o intentar un entendimiento. En este último caso puede que se pensara como intérprete en Menzel. Mala elección. Oficialmente escéptico, pero muy ducho en la materia. Se trataba del hombre que en la carta al presidente Kennedy escribió que su estancia en Nuevo México en 1947 había sido el episodio más traumático de toda su vida. Eso. Y le ponen a interpretar mensajes y señales extraterrestres. Pues ya veis, amigos, cómo está el panorama. Hasta aquí la primera parte o el primer vídeo sobre este tema. Pero hay mucha más información. Que, claro está, ya iré transmitiendo en vídeos sucesivos. Mucha más información sobre el Majestic 12. Esto no ha acabado, esto da para largo. Bueno, ya solo me queda, pues, dar las gracias a todas las personas que dejan sus likes, a todas aquellas personas que se suscriben o dejan algún comentario. Gracias por vuestra paciencia, por aguantar toda esta larga diatriba, todo este largo... No rollo, porque rollo sería que, como decir, esto es un cuento, esto no es verdad. No rollo, no es esa la palabra, pero porque verdad es. Todo lo que he expuesto aquí es verdad. Y bueno, pues eso. Gracias por aguantar esta larga, conferencia, diremos. Os espero en próximos vídeos. No faltéis porque voy a tratar temas súper interesantes. No faltéis. Que en cualquiera de esos vídeos saltará la sorpresa. Estáis avisados, ¿eh? Bueno, amigos, un abrazo a todos y hasta muy prontito. Chao, chao.